Bienvenidos, en esta clase se inicia el estudio del capítulo 3, amplificadores. Como introducción a este capítulo se describe el circuito híbrido para los transistores bipolares. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 3, amplificadores. Ese es el título del capítulo 3. En este capítulo se estudia el análisis para señal alterna para los transistores bipolares y los transistores unipolares. Durante todo este capítulo, aproximadamente 3 semanas, de 2 semanas a 2 vamos a estar desarrollando este capítulo. Se estudia el análisis de los transistores en componente de corriente alterna. La primera parte de este capítulo vamos a plantear las ecuaciones para determinar los circuitos híbridos para transistores unipolares o BJT, por si acaso, Bipolar Junction Transistor. En los textos de referencia, transistores BJT hacen referencia a transistores bipolares, transistores BJT y transistores unipolares. En la primera parte de este capítulo vamos a determinar sus circuitos híbridos y posteriormente vamos a mostrar con ejemplos el uso de estos circuitos híbridos para el cálculo de la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida de estos amplificadores. ¿Me escuchan? ¿Se escucha claramente mi voz? ¿Puedo continuar, no? Ya, gracias. Entonces decimos, para un amplificador cualquiera, por ejemplo, en el esquema de polarización autopolarizado, para este esquema que se muestra a continuación, podemos obtener el circuito para corriente alterna. Se puede obtener el circuito para corriente alterna para este esquema, considerando siempre, en primera instancia, vamos a hacer el análisis para frecuencias intermedias. ¿Qué quiere decir? En frecuencias intermedias no vamos a considerar las reactancias capacitivas. Reactancias capacitivas van a ser cortocircuito para AC, y por el método de superposición, tensiones continuas van a ser igual a C. En un inicio, porque en el capítulo de respuesta en frecuencia vamos a considerar la reactancia capacitiva que va a afectar a la función de transferencia del sistema si calculamos ganancia de tensión o ganancia de corriente. En este capítulo es el análisis para frecuencias intermedias, un análisis simplificado. Entonces, con estas consideraciones se puede determinar el circuito para AC de la siguiente forma. Recordando un poco, habíamos aconsejado trazar una línea de referencia. Entonces vamos a considerar esta línea de referencia como línea de tierra, respecto al cual vamos a dibujar los elementos de mi amplificador. Entonces, como se puede observar, vamos a partir siempre de la entrada. En la entrada se tiene acá una fuente de tensión AC. Esa fuente de tensión AC lo representamos de la siguiente forma y tendríamos BI. Se recomienda ir de la entrada hacia la salida, desde BI hacia BO. Entonces continuamos con nuestro procedimiento. A continuación, después de BI viene una resistencia, un resistor RI. Entonces dibujamos ese resistor y el capacitor es cortocircuito para nosotros. Llegaríamos al terminal de R2. R2 va a tierra, entonces dibujamos R2, acá sería R2. A continuación, R1, como BCC 0, también se va a cortocircuitar a tierra. Entonces aquí vamos a considerar R1, sería R1. Podemos ya asignar los nombres. Este es el RI, esta es R2 y este es el resistor R1. Hasta ahí tendríamos esos 3 elementos de circuito. A continuación llegamos al terminal de base de mi transistor. Entonces tendríamos el terminal de base, y del terminal de base vamos a obtener el terminal de colector y el terminal de emisor. Esos dos terminales. Para el circuito es un transistor NPN, entonces ahí tenemos el terminal de emisor, y del emisor, como el capacitor es un cortocircuito, tenemos un terminal que va a tierra, ya que el capacitor se ha cortocircuitado a tierra, y se dice que ha desacoplado la resistencia de emisor, lo ha eliminado para la componente en AC. Y del terminal de colector sale RC, que como BCC es 0, se va a cortocircuitar a tierra. Entonces acá tendríamos los siguientes elementos. En primera instancia RC, y a continuación, como el capacitor es cortocircuito, RL también va a ir a tierra y se coloca en paralelo con RC. Entonces ese sería el circuito para AC. Acá tenemos RC, este es el elemento RC, RL, y acá tenemos más menos BO. Como podemos observar, partimos de la entrada y vamos hacia la
salida, considerando mis elementos de circuito. Ese sería el circuito para AC. Se puede realizar acá simplificaciones para observar más claramente mi circuito. Como voy a tratar de determinar el voltaje de salida, entonces voy a realizar la siguiente simplificación. Aquí voy a denominar RL' al paralelo de RC con RL, voy a obtener una resistencia equivalente. Y aquí, como ya hemos denominado en muchos circuitos para DC, RB voy a denominar al paralelo de R1 con R2, de tal forma que obtengo un circuito simplificado de la siguiente forma. Entonces mi circuito simplificado sería, dibujando rápidamente, ojalá lo realicemos rápido, estamos tardando acá, entonces voy a tratar de realizarlo lo más rápido posible. Aquí tengo el voltaje VI, entonces a la entrada vamos a tener solo una resistencia, solo un resistor, RI, a continuación la resistencia de base, RB, qué malo que soy para estos dibujos, ahí tendríamos RB. A continuación llegamos a la base de mi transistor, al terminal de base, obtenemos el terminal de emisor. Voy a completar mi gráfica a continuación y a la salida tendríamos RL. Entonces, con el objeto de realizar rápidamente esa mi gráfica, no estoy designando sus nombres, entonces estos serían ya mis elementos de circuito. Aquí tendríamos RI, RB, BI y esta sería RL' y tendría más o menos PO. Ese sería mi circuito simplificado. En este punto del análisis, a continuación, necesito obtener un circuito equivalente del transistor para corriente alterna. Entonces acá diría, necesito determinar un circuito entre estos puntos para mi transistor, un circuito equivalente. En primera instancia voy a considerar a mi transistor como un cuadripolo, considerando esos 4 terminales. Entonces acá voy a considerar terminal de entrada y estos terminales de salida. Entonces para mi transistor voy a considerarlo como un cuadripolo de la siguiente forma, considerando esos terminales. El terminal, este sería un cuadripolo, mi transistor, y voy a tener en mi circuito voltajes de entrada y voltajes de salida. Aquí voy a tener para el cuadripolo más menos V1, voltaje de salida más menos V2. Voy a tener acá la corriente de entrada I1 y la corriente de salida I2. Recuerden la convención, por convención de cuadripolos, corrientes que entran al cuadripolo son positivos y corrientes que salen son negativas, y también las polaridades positivas son las mostradas en la gráfica. Entonces deseo determinar un circuito equivalente para el transistor. En primera instancia voy a considerar el transistor como una caja negra, para ese cuadripolo, esa caja, para el cual voy a determinar un circuito equivalente. Entonces, como se mencionó también en el capítulo anterior, para un cuadripolo existen distintas formas de relacionar las variables de entrada y salida. Las variables eléctricas, voltaje 1, corriente 1, voltaje 2 y corriente 2, puedo relacionarlos de distinta forma y para este cuadripolo obtener un circuito con distintos parámetros. Dependiendo de la forma como relacione estas variables, voy a poder describir mi cuadripolo y obtener circuitos equivalentes. Puedo obtener circuitos con parámetros resistivos, parámetros de admitancia o parámetros híbridos. Para los parámetros híbridos, la mejor forma y estos parámetros híbridos se adecúan con las curvas características de mi transistor. La mejor forma de describir este cuadripolo es de la siguiente forma. El voltaje 1 lo vamos a describir en función de la corriente de entrada I1 y el voltaje de salida V2. Y la corriente I2 se describe en función de, nuevamente, las mismas variables, la corriente de entrada I1 y el voltaje V2. Con estas características hemos descrito las curvas características de nuestro transistor. Si consideramos esta forma de relacionar las variables eléctricas para ese cuadripolo, voltaje de entrada y corriente de salida, entonces podemos realizar el siguiente desarrollo para el cuadripolo. Entonces, podemos obtener una diferencial total de esta ecuación. Esta ecuación, por si acaso, también se va a aplicar a mis transistores de la siguiente forma, ¿no? Para contextualizar, tal vez para que no quede un poco esta ecuación, ahí nomás lo dejaremos. Recuerden, la clase anterior hemos adecuado para las tres configuraciones, emisor común, base común y colector común, y hemos dicho que la configuración colector común no vamos a emplear mucho. Recuerden, si lo adecuamos para la configuración base común,
común, primero para emisor común, haremos porque va a ser la más usada, emisor común, y acá vamos a poner para base común. Para emisor común, si recuerdan, mi transistor considerado como cuadripolo tendría la siguiente forma: el terminal de emisor es común a la entrada y a la salida. Para la configuración base común tendríamos el siguiente esquema básico, donde el terminal de base es común a la entrada y a la salida. Entonces mis voltajes de entrada y salida serían para la configuración base común más menos voltaje base emisor, a la salida más menos voltaje colector emisor. Aquí tendría I de colector y de base. Entonces esta mi ecuación, considerando los voltajes B1 y B2, diríamos mi voltaje B de entrada, voltaje base emisor, se describe en función de la corriente de salida I de colector, y el voltaje de salida, la corriente de entrada es I de base y el voltaje de salida es voltaje colector emisor. Y la corriente de salida para la configuración emisor común será I de colector, se describirá en función de la corriente de entrada I de base y el voltaje de salida voltaje colector emisor. Para la configuración base común diríamos, adecuando, comparándolo con un cuadripolo, diríamos, vamos a tener acá el voltaje de entrada, voltaje emisor base, el voltaje de salida más menos voltaje colector base, tendríamos acá la corriente de entrada I de emisor y aquí I de colector, tal forma que mis variables eléctricas de entrada y salida estarían relacionados de la siguiente forma: voltaje emisor base va a ser función de la corriente de entrada I de emisor y el voltaje de salida voltaje colector base, y la corriente de salida I de colector se describirá como una función de I de emisor y voltaje colector base. Entonces esas ecuaciones que relacionan variables de entrada y variables de salida para un cuadripolo, podemos nosotros relacionarlo con nuestras configuraciones emisor común y base común en un principio. Entonces se va a describir de forma general el transistor como un cuadripolo con este grupo de ecuaciones iniciales. Con este grupo, voltaje 1 va a ser función de corriente 1 y voltaje 2, y corriente 2 va a ser función de corriente 1 y B2. Luego lo voy a adecuar el circuito que voy a obtener a las configuraciones, a las distintas configuraciones del transistor: emisor común, base común, incluso colector común. Entonces, continúa. Vamos a determinar una diferencial total para el voltaje 1 y la corriente 2, considerando que el voltaje 1 es función de la corriente 1 y el voltaje 2, y la corriente 2 es función de la corriente 1 y el voltaje 2. Ustedes pueden, con sus herramientas matemáticas que conocen, determinar la diferencial total de B1. Podemos decir, si realizamos la diferencia, si obtenemos la diferencial total de B1, ustedes saben que esa diferencial total sería igual a la derivada parcial de B1, respecto de la primera variable, derivada parcial de B1 respecto de I1, por diferencial total de I1, más la derivada parcial de B1 respecto de la segunda variable, que sería B2, por diferencial de B2. Si B1 es función de I1 y B2, la diferencial total de B1 estaría determinado esa expresión. De la misma forma podemos determinar la diferencial total de I2. Entonces decimos, diferencial total de I2 con el mismo procedimiento va a ser igual a derivada parcial de I2 respecto de la primera variable, que sería I1, por diferencial total respecto de I1, más derivada parcial de I2 respecto de la segunda variable B2 por diferencial de B2. Entonces esas serían las ecuaciones si realizamos la diferencial total de B1 y B2, que son las variables independientes para mi cuadripolo. Entonces vamos a realizar en primera instancia las siguientes aproximaciones. Vamos a decir, para señal débil, para señales pequeñas, solo para señal débil, para señales pequeñas, vamos a considerar que el diferencial de B1 es aproximadamente igual a delta B1, y el diferencial de I2, punto y coma, diferencial de I2 es aproximadamente igual a delta I2. Con esas aproximaciones podemos determinar la siguiente ecuación. También
para delta diferencial de I1 y diferencial de B2, realizamos esas aproximaciones. Lo que estoy indicando, diferencial de B2 es aproximadamente igual a delta B2, punto y coma, diferencial de I1 es aproximadamente igual a delta I1. Entonces, para pequeña señal, tendríamos acá que delta B1 es igual a derivada parcial de B1 respecto de I1 por delta I1 más derivada parcial de B1 respecto de B2 por delta B2, y delta I2 es igual a derivada parcial de I2 respecto de I1 por delta I1 más derivada parcial de I2 respecto de B2 por delta B2. Y en este punto vamos a decir lo siguiente. Este punto es importante, por si acaso. Un delta del voltaje B1 para nosotros va a representar el voltaje en alterna 1. Un delta de la corriente I2 va a ser la corriente en alterna I2. Un delta de un voltaje, un delta de una corriente, para nosotros va a representar la componente de alterna. Acá también tal vez las notaciones no están claras. Esta sería I1, esta sería B2, pero en componente de alterna. Esta también B2 y esta I1. La notación, debido a que utilizamos números, tal vez no se note claramente. Por si acaso, voy a hacer en este punto la siguiente aclaración. Habíamos utilizado las siguientes notaciones, ¿no? La regla de notación, ¿recuerdan? Voy a anotar acá, regla de notación. Teníamos componentes de continua y componentes de alterna para mis circuitos. Regla de notación que habíamos indicado, ¿no? Si hago referencia, por ejemplo, al voltaje colector emisor en continua, el voltaje colector emisor total, era igual a voltaje colector emisor en continua más voltaje colector emisor en alterna. Entonces, aquí se puede notar claramente en mi notación que aquí estoy hablando de un voltaje total, y esta es la componente de alterna y la componente de continua. Pero lamentablemente en la notación numérica escribiría de esta forma: voltaje 1 total sería igual a voltaje 1 en DC más voltaje 1 en alterna. No sé si me dejo entender. Debido a esta notación parece que estos valores fueran similares, pero el voltaje total sería igual a el voltaje en continua más voltaje en alterna. Y de esta ecuación puedo despejar el voltaje en alterna. Este es el voltaje en AC, por si acaso acá aclaro, componente en AC, y este es el total. Si despejo la componente en AC, B1, esto va a ser igual a, más grande lo voy a escribir ya, B1, esto más pequeño, menos B1. Entonces acá B1 más pequeño va a ser igual a una diferencia de los B1, delta B1. Se anotaría en este punto, digo que la componente en AC, esta es la componente en AC de mi voltaje 1, es igual a un delta B1. No sé si me estoy dejando entender. O sea, acá he indicado y he dicho, esta es la componente en AC un delta B1 es igual a la componente en AC del voltaje de entrada para mi cuadripolo, y esta es la componente en AC de la corriente I1, y esta es la componente en AC del voltaje B2. Con este análisis que estoy realizando acá, justifico esa afirmación. ¿Por qué? Porque según mi regla de notación, un voltaje y una corriente va a tener su componente en continua y su componente en alterna. Esta sería, por si acaso, el voltaje total, ¿no ven? Voltaje total. Y si despejo la componente de alterna B1 va a ser igual a delta B1. Está aclarado esa confusión en la notación que surge siempre cuando se utiliza esos valores numéricos 1 y 2. Entonces, cuando afirmo que delta B1 es la componente de alterna, todos están de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Ya. Esa parte para aclarar. Entonces, aclaramos ese concepto. Segundo, a las derivadas parciales de B1 respecto de I1, a todas las derivadas parciales le voy a realizar el siguiente cambio de variable, de designación nada más, ¿no? A esta derivada parcial de B1 respecto de I1 le voy a denominar H11, parámetro híbrido H11. Y a esta derivada parcial de B1 respecto de B2 le voy a denominar
H12. A la derivada parcial de I2 respecto de I1 le voy a denominar H21. Y a la derivada parcial de I2 respecto de B2 le voy a denominar H22. Con esas designaciones mi ecuación se transforma en de la siguiente forma. Entonces lo notamos la ecuación ahora de la siguiente forma. O escribimos B1 en alterna va a ser igual a H11 por I1 en alterna más H12 por B2 en alterna, y la cociente de salida en alterna va a ser igual a H21 por I1 más H22 por B2 en alterna. Estas dos ecuaciones van a posteriormente permitirme determinar el circuito híbrido para el cuadripolo, y los valores H11, H12, H21, H22 se denominan parámetros híbridos, se van a denominar parámetros híbridos del circuito. Entonces, en primera instancia, antes de determinar el circuito híbrido, voy a hacer referencia a los valores H11, H12 y H21 y H2. Entonces, el primer parámetro híbrido, H11, lo puedo determinar de la siguiente forma. H11 de esta ecuación, una forma sencilla de determinarlo, sería determinarlo de la siguiente forma. Sería B1 dividido entre I1, recuerden que son componentes de alterna, cuando el voltaje B2 es igual a 0. De la ecuación 1, le voy a denominar acá ecuación 1 y ecuación 2. De la ecuación 1, si B2 es igual a 0, entonces H11 sería igual a la relación de B1 entre I1. Con este procedimiento puedo determinar los parámetros H12, H21 y H22. Si B2 es igual a 0, me está indicando que la componente de alterna es igual a 0, pero si lo interpreto como la derivada parcial de B1 respecto de I1, igual puedo determinarlo con esa expresión. Como B1 es función, está bien si lo anoto así también, ¿no? Aquí matemáticamente para ustedes no debería de haber problemas si digo que esto es igual a la derivada parcial de B1 respecto de I1. ¿Cómo se determina la derivada parcial de B1 respecto de I1? Esta derivada parcial sería igual a la diferencial total de B1 respecto de I1 cuando B2 es constante. La derivada parcial, por definición de derivada parcial, ustedes saben que puedo calcularlo como una diferencial total de B1 respecto de I1 con B2 constante. ¿Eso qué quiere decir? Quiero relacionar mi análisis matemático con estos dos conceptos. Quiero relacionar B2 igual a 0 y B2 constante con mi circuito híbrido y el análisis matemático. Si digo que B2 es constante, entonces estoy indicando que no existe componente de alterna en mi circuito, solo existe componente de continuo para B2 constante acá. Y si digo aquí B2 igual a 0, como B2 es componente de alterna, acá, como B2 es solo componente de alterna, igual estoy anulando B2 igual a 0. Entonces, esos conceptos tienen que relacionarlos. Del análisis matemático, puedo determinar el parámetro H11 como la diferencial de B1 respecto de I1 con B2 constante. Eso quiere decir que no existe componente de alterna. En este punto, ¿tienen alguna observación para continuar? Porque esta igualdad voy a considerar posteriormente. ¿O quieren que vuelva a aclarar? Ya, a ver, esta parte, ya. No, primero, a ver, iremos paso a paso. Porque se tiene que entender, posteriormente voy a necesitar, ¿no? Entonces, a ver, voy a posar esta parte. Porque si no, vamos a posteriormente tener que retroceder, ¿no? Entonces, de la ecuación 1, está bien esta ecuación para H11. H11 sería igual a B1 dividido entre I1 cuando B2 es igual a 0. Eso indicaría, ¿no? De la ecuación 1. Pero recuerden cuál era el valor de H11 acá, ¿no? En este punto, H11 es la derivada parcial de B1 respecto de I1. Es este mismo valor, ¿no? H11. Entonces acá, de ahí nomás estoy copiando, ¿no? Estoy copiando, digo, entonces también es igual a la derivada parcial de B1 respecto de I1. Pero estos valores de B1 y I1 son todavía valores totales, ¿ve? Según la aclaración que he realizado acá, ¿no? Estábamos hablando en un principio de valores totales y los deltas ya son valores en AC. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero aquí lo que a mí me interesa
esto era solo reemplazar, ¿no? H11 podía calcularlo con cualquiera de esas dos formas, pero también esto es igual a la diferencial de B1 respecto de I1 cuando la variable B2 es igual a una constante. Si B2 es constante, eso tiene que aclararse de la siguiente forma, jóvenes. Recuerden que B2 era igual a B2 en alterna, perdón, B2 en continua más B2 en alterna. Esa mi notación confunde un poco, ¿no ve? Con valores numéricos. ¿Estamos de acuerdo? Para que B2 sea constante, recuerden que estas ecuaciones son para variables totales, no para solo para AC. Si B2 es constante, entonces quiere decir acá que B2 es igual a B2 no más, entonces es constante. No existe esta componente de alterna. Eso es lo que estoy indicando. ¿Se entiende? Lo pueden interpretar de esa forma. Esto me va a permitir determinar los parámetros híbridos de la curva característica. O sea, voy a decir, va a ser igual a acá, por si acaso vuelvo a aclarar porque es importante. B2 total solo va a ser igual a B2 en DC, voltaje en DC, y esto va a ser constante. Aquí estoy diciendo que B2 es igual a B2 en DC, nada, por si acaso aclaro. Componente en continua, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Esas interpretaciones posteriormente voy a realizar, pero por simplicidad voy a decir, entonces puedo determinar los parámetros H12 como de la ecuación 1 también, como la relación de B1 dividido entre B2 cuando I1 es igual a 0. Esto para componente de alterna. También puedo determinar los otros parámetros híbridos. El parámetro H21 va a ser igual a la relación de esa ecuación también. De la ecuación 2 ahora, I2 dividido entre I1 cuando B2 es igual a C. Y el último parámetro, H22, va a ser igual a, de la ecuación 2, la relación entre I2 dividido entre B2 cuando I1 es igual a C. Pero igual se puede considerar las derivadas parciales. ¿Hasta ahí tienen alguna observación? ¿Puedo continuar? ¿Ya? Entonces vamos a continuar a continuación, pero vamos a ir un poquito más allá en nuestro análisis. Esto era B2 acá, no se notaba bien. Debido a las formas de las ecuaciones que dan origen a H11, H12, H22 y H222, estos parámetros híbridos reciben la siguiente denominación. Esto quiero que quede claro. H11 se denomina impedancia de entrada. Impedancia de entrada. ¿Por qué recibirá esa denominación? Si observan acá, H11 es la relación entre el voltaje 1 y la corriente 1 en alterna, a la entrada de mi cuadripolo. Entonces, voltaje 1 sobre cociente 1 es la impedancia de entrada, ¿no? Entonces, por eso H11 se denomina impedancia de entrada. Para poder hacer referencia a estos valores, a continuación, entonces por acá dibujaré mi cuadripolo para que quede un poco más claro. Estoy haciendo referencia a este cuadripolo siempre. Entonces, este mi cuadripolo, supuestamente, cuando hablo de impedancia de entrada, estoy haciendo referencia acá al voltaje B1, ahora en alterna, B1 y I1, y a todo componente de alterna. Entonces, voltaje 1 sobre cociente 1 sería la impedancia de entrada, por la ley de Ohm, ¿no? El segundo parámetro, H12, si observan la ecuación que me permite calcular H12, vamos a ver que es la relación entre voltaje de salida, voltaje de entrada y voltaje de salida. Aquí está el voltaje de salida más menos B2, es B1 dividido entre B2. Como es una relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida, se denomina transferencia inversa de tensión, H12, a recibir la denominación de transferencia inversa de tensión. Si seguimos describiendo los otros parámetros, H21, si observamos acá, H21 es la relación entre cociente de salida y cociente de entrada. Cociente de salida en mi cuadripolo está acá, y 2. Como es una relación de cocientes, el parámetro H21 se denomina transferencia directa de cocientes. Acá, en primera instancia, ¿no? Transferencia directa de cociente. Y el último parámetro, H22, si observamos, como es una relación de cociente de salida y voltaje de salida, el inverso de una impedancia se denomina admitancia de salida. Este parámetro, vamos a denominarlo admitancia de salida. Y podemos incluso considerar el uso de subíndices debido a esta denominación. Entonces, también a la
al parámetro H11 se los relaciona con la impedancia de entrada, entonces se hace referencia a como H input y muchas veces se abrevia como H sub I, entonces va a hacer referencia a la impedancia de entrada. Y el parámetro H12, como es una transferencia inversa de tensión, se relaciona con, y viene como los textos del inglés se traducen al español para el estudio de esta materia en particular. Entonces, la transferencia inversa hacen referencia con la palabra reverse. H reverse, aquí van a ver. Entonces, vamos a utilizar el subíndice H sub R para transferencia inversa de tensión. El tercer parámetro, H22, como hace referencia a la transferencia directa, y una palabra que hace referencia a transferencia directa en inglés es forward, hacia adelante, H21, ¿no? Gracias. H21, H forward, y se utiliza el subíndice H sub R. Muchas gracias por la aclaración de su compañero. Y el último parámetro, H22, es como es una admitancia de salida, frecuentemente se relaciona con la palabra output, salida, o out nada más, y vamos a utilizar el símbolo H sub O. De tal forma que mi ecuación, la ecuación 1 y 2 lo puedo escribir de la siguiente forma, ¿no? En los textos ya van a ver anotados de esta forma. B1 en alterna es igual a H sub 11, es H sub I, por cociente de entrada, entonces acá tendríamos I sub 1 más H12, que en este caso ya es HR, por B2, y la cociente de salida I2 en alterna va a ser igual a HF por I1 más H o por EDO, con estas nuevas designaciones. Entonces, en los textos van a encontrar esta ecuación para el cuadripolo para los parámetros híbridos. B1 va a ser igual a HI por I1 más HR por B2, e I2 va a ser igual a, cociente de salida va a ser igual a HF por I1 más HO por B2. Entonces, hasta acá, al considerar que B1 es función de I1 y B2 y I2 es función de I1 y B2, se obtiene esas ecuaciones. Entonces, considerando esas ecuaciones, ahora ya podemos, entonces hemos realizado un desarrollo matemático para el cuadripolo, para ese cuadripolo que estamos analizando, y podemos representarlo mediante esa ecuación para componente de alterna nada más. Recuerden aquí que B1 y I2 ya son en alterna, con la justificación que hemos realizado. A continuación, vamos a determinar el circuito, un circuito que representa estas ecuaciones, y considerando un circuito equivalente de Thevenin y un circuito equivalente de Norton, vamos a obtener los circuitos híbridos para la entrada y salida de mi circuito. ¿A qué estoy haciendo referencia cuando digo circuito equivalente de Thevenin? La entrada BI lo vamos a representar mediante un circuito equivalente de Thevenin, de Norton, perdón, a los voltajes. Recuerden que el circuito equivalente de Thevenin es para los voltajes, ¿no? Una fuente de tensión en serie con sus resistencias. Y el circuito equivalente de Norton es para las corrientes, una fuente de corriente en paralelo con su resistencia. Entonces, con esa introducción, puedo dibujar un circuito que represente en mi cuadripolo, sí, ¿no? De la siguiente forma. Recuerden que estoy haciendo referencia a mi cuadripolo. Este era mi cuadripolo. Voy a seguir considerando un poquito más grande, con fines didácticos nada más. Y mi cuadripolo tiene 4 terminales. Bien redundante, ¿no? Esa afirmación. Estos son los 4 terminales. Y mis variables eléctricas están acá. Aquí tengo más menos B1 en alterna ahora. Y aquí está entrando la corriente I1. Y a la salida tengo más menos B2. Y acá tengo mi corriente I2 para mi cuadripolo. Ahora, según la ecuación que voy a considerar para mi cuadripolo, dice que el voltaje B1 es igual a la suma de 2 tensiones. Aplicaría la ley de tensiones de Kirchhoff. Aquí estoy en esta parte, por acaso aclaramos, ¿sí? Para la entrada, el voltaje B1 es la suma de este voltaje más este voltaje para la entrada. Entonces voy a representarlo, el voltaje de entrada, el circuito de entrada, de la siguiente forma. Voy a dibujar directamente y luego voy a aclarar, ¿ya? Tendría una caída de tensión en una resistencia, que sería esta, más el voltaje, la caída de tensión en más esta fuente de tensión. Lo dibujaremos nomás directamente. Este va a ser mi parámetro HI y esta va a ser mi fuente de tensión HR por B
B2. Escribiremos mejor HR por B2. Si observan, si nosotros tratamos de hacer cumplir esta ecuación, aquí tenemos el voltaje B1 va a ser igual a la caída de tensión en esta resistencia, que sería igual a, por la ley de Ohm, HI por la corriente que circula I1 más la caída de tensión en esta fuente de tensión, que va a ser HR por B2. Si voy a mi ecuación, digo B1 va a ser igual a la caída de tensión en esta resistencia, HI, que es la impedancia de entrada, más el voltaje de esta fuente de tensión, que sería HR por B2. Entonces, estoy observando acá que puedo representar esa ecuación mediante este circuito. En la entrada aplico, para representar este circuito, aplico ley de tensiones de Kirchhoff, por si acá. Aquí aplicado ley de tensiones de Kirchhoff. El voltaje B1 es la suma de la caída de tensión en RI más esa fuente de tensión. A la salida, acá voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff y directamente voy a dibujar con fines didácticos el circuito híbrido equivalente para la salida, que tendría la siguiente forma. En la salida, y esto es igual a 1 sobre HO, y esta fuente de corriente es igual a HF por I1. Escribiremos mejor HF por I1. A ver, veremos si se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff. I1 es la suma de esta corriente más la corriente a través de este elemento. I1 y 2, aquí voy a anotar solo para probar, y 2 va a ser igual a la corriente dada por este valor de fuente de corriente, HF por I1, ¿sí? Más la caída de tensión en esta resistencia. Si esa resistencia vale 1 sobre HO, porque HO es la admitancia de salida, entonces el voltaje sería, la corriente sería voltaje 2 sobre la resistencia, 1 sobre HO. Entonces acá tendríamos que I2 va a ser igual a HF por I1 más HO por B2. Entonces ese circuito representa a la corriente I2. Entonces ahí se obtiene un circuito híbrido equivalente expresando circuitalmente esas ecuaciones, la ecuación de B1 e I2. Entonces ese sería el circuito híbrido para esa caja negra, considerando los parámetros HI, HR, HF y HO. ¿Me están siguiendo? Ya. Entonces, para mi cuadripolo, de forma general, un cuadripolo que tiene una entrada y una salida, esa ecuación me permite determinar el circuito híbrido equivalente para ese cuadripolo. Ahora, una vez que obtengo ese circuito híbrido equivalente, voy a adecuarlo a las distintas configuraciones de mi transistor, ¿no? Por ejemplo, para el circuito híbrido, para la configuración emisor común. Estamos acá, decimos circuito híbrido para la configuración emisor común. Para la configuración emisor común, comparando mi cuadripolo con la configuración emisor común, indicaríamos lo siguiente. En el cuadripolo, de forma general, acá se tiene variables eléctricas de entrada y de salida. A la entrada aquí tenemos voltaje 1 y corriente 1, y a la salida voltaje 2 y corriente 2. Pero la configuración emisor común, en la configuración emisor común sabemos que el emisor es común a la entrada y a la salida se obtiene en colector y la entrada en el terminal de base. Y mis variables eléctricas para la configuración emisor común serían voltaje base emisor, voltaje de entrada, voltaje de salida, voltaje colector emisor, corriente de salida y de colector, y corriente de entrada y de base. Y ahí lo comparo con un cuadripolo. Las ecuaciones para determinar el circuito híbrido equivalente para el cuadripolo, que relacionan voltaje 1 y corriente 2, están dados por esta expresión, ecuación que se deduce con el procedimiento desarrollado hace un momento, ¿no? Entonces, relacionando mis variables de entrada eléctricas, corriente y voltaje de entrada y salida, podemos escribir esta ecuación. Voltaje B1 es igual a voltaje base emisor, mi voltaje de entrada será igual a HI por la corriente I1, pero mi corriente de entrada para la configuración emisor común es I de base, más HR por voltaje de salida, pero mi voltaje de salida es voltaje colector emisor para la configuración emisor común. Mi corriente 2, corriente de salida para la configuración emisor común es I de colector, será igual a HF por I1, pero I1 para la configuración emisor común es I de base, más HR por voltaje de salida, pero mi voltaje de salida es voltaje colector emisor. Esta sería la ecuación que da origen al circuito híbrido, pero adecuado para la configuración emisor común. Además, a los parámetros H sub I, HR, HF y HO, aquí está mal,
este es HO, se adiciona un subíndice relacionado con la configuración del transistor, un subíndice más, el subíndice E. Entonces tendríamos acá el parámetro HIE, HRE, HFE y HOE. Entonces, para la configuración emisor común se tendrá el parámetro HIE, que va a representar la impedancia de entrada en la configuración emisor común. El parámetro HRE para la configuración emisor común representa la transferencia inversa de tensión en emisor común. El parámetro HFE va a representar la transferencia directa de corriente en emisor común. Y el último parámetro HOE, y no está bien escrito, vamos a escribir nuevamente, este parámetro con un subíndice más, HOE, va a representar la admitancia de salida en la configuración emisor común. Entonces, este sería mi circuito. A continuación, con estos datos, voy a determinar el circuito híbrido para la configuración emisor común, haciendo analogía con el análisis que hemos realizado hace un momento. Entonces, bajo el mismo principio, mi circuito híbrido para la configuración emisor común sería el siguiente. Ahí está el transistor. Entonces, ahora consideramos la configuración emisor común. Aquí decimos circuito equivalente para esta configuración, circuito equivalente para la configuración emisor común. Entonces, para la entrada en mi cuadripolo se tiene, vamos a considerar siempre mis pines. Aquí tengo más menos voltaje base emisor, y a la salida aquí voy a tener más menos voltaje colector emisor, y acá tendría la corriente I de colector de salida y la corriente I de base de entrada. Entonces, haciendo analogía con el circuito híbrido de general, para la configuración emisor común tendríamos este circuito híbrido equivalente. A la entrada, este va a ser el parámetro HIE, y esta fuente de tensión vale HRE por voltaje de salida, colector emisor. Y a la salida se tiene acá una fuente de corriente que tiene el valor de HFE por I de entrada y de base, y aquí tenemos una resistencia que tiene el valor de HOE. Entonces, ese sería el circuito híbrido para la configuración emisor común. Esta ecuación estamos representándolo en forma circuital. Si observamos, se cumple esa ecuación, ¿no? Voltaje base emisor. Podemos observar aquí a la entrada. Voy a observar si se cumple aplicando ley de tensiones de Kirchhoff. Voy a decir, entonces, si fuera cierto que este circuito representa esta ecuación, voltaje base emisor será igual a la caída de tensión en HIE. Como circula I de base, sería HIE por I de base, más la caída de tensión en esa fuente de tensión, HRE por voltaje colector emisor, que representa la ecuación de la entrada. Y a la salida, de igual forma, podemos determinar ese circuito equivalente. ¿Alguna consulta, alguna observación? ¿Me están siguiendo? ¿Puedo continuar? Entonces, determinaremos el circuito híbrido equivalente para las tres configuraciones. Para la configuración emisor común, para la configuración base común y para la configuración colector común. Siempre vamos a considerar las ecuaciones que dan origen a mi circuito híbrido, pero vamos a tomar como referencia siempre la ecuación general, ¿no? Esta ecuación. Voy a copiar esta ecuación para hacer referencia para obtener el circuito híbrido para las tres configuraciones. Esta ecuación de acá voy a copiar y va a ser suficiente esta ecuación para determinar el circuito híbrido para todas las configuraciones. Entonces, por acá voy a pegar esta ecuación. Aquí lo voy a colocar, esa es la ecuación de referencia, va a ser para el desarrollo que voy a realizar. Ustedes solo tienen que recordar esta ecuación, que era la ecuación para un cuadripolo de forma general. Entonces, este grupo de dos ecuaciones lo vamos a adecuar para mis tres configuraciones. Primero obtendremos las ecuaciones, luego vamos a plantear el circuito. Entonces, para la configuración emisor común ya lo hemos desarrollado. Lo voy a escribir de color negro. Entonces, para la configuración emisor común, este grupo de dos ecuaciones lo escribiríamos de la siguiente forma. Me van a ayudar. Voltaje base emisor va a ser igual a HIE. Parece que me va a faltar espacio, entonces borraremos por acá. Entonces vamos a decir voltaje base emisor va a ser igual a HIE por I de entrada, I de base, más HRE por voltaje de salida, voltaje colector emisor. Y para la salida
I de salida, I de colector, va a ser igual a HF, estoy considerando la ecuación de I2, HFE por I de base más HOE por voltaje colector emisor. Este sería el grupo de dos ecuaciones para determinar el circuito híbrido para la configuración emisor común. ¿Cómo sería para la configuración base común? Para la configuración base común obtendríamos las siguientes ecuaciones. Voltaje de entrada, voltaje emisor base va a ser igual a HIB, ya no va a ser HIE. HIB por menos I de emisor más HRB por voltaje de salida, colector base. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna observación? La observación sería esta, ¿no? ¿Por qué el signo negativo? ¿Por qué utilizamos ese signo negativo? ¿Por qué le hemos cambiado menos I de emisor? Por el sentido acá, ¿no? Porque además hemos dicho cocientes positivas en el cuadripolo son cocientes que entran, ¿no? Este era el sentido de I1. Ahora, I de emisor tiene que salir, ¿no? En este circuito. Recuerdan que en este mi circuito aquí va a estar I de base, aquí va a estar I de emisor. Recuerden que una de las ecuaciones fundamentales del transistor es esta, ¿no? I de emisor es la suma de I de colector más I de base. La segunda ecuación siempre se tiene que cumplir. En esta ecuación, para este transistor se cumple. Si este es un nodo, I de emisor es la suma de I de base más I de colector. En este circuito, si I de emisor está entrando, si I de colector está entrando, I de emisor tiene que estar saliendo. Para que se cumpla esa ecuación, una de las ecuaciones fundamentales del transistor, esos tienen que ser los sentidos de cociente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como I1 has cambiado de sentido, entonces aquí ya es menos I de emisor. Aquí también, ¿no? Para la configuración base común. Luego vamos a tocar la configuración base común. Completaremos. Para la segunda ecuación sería entonces I de salida, I de colector sigue siendo positivo porque está entrando. Esto va a ser igual a HFB por menos I de emisor más HOB porque es base común por voltaje colector base. Entonces esa sería la ecuación para la configuración base común. Comentarles que solo se utiliza para la solución de los circuitos en configuración, pero para los transistores bipolares, estas dos primeras configuraciones, emisor común y base común. En algunos textos utilizan la configuración colector común, pero es suficiente conocer estos dos circuitos híbridos para determinar la solución de cualquier amplificador. Pero en el Schilling-Below, por ejemplo, consideran también el circuito híbrido para la configuración colector común. Entonces, acá diríamos, para la configuración colector común, solo con fines didácticos, los sentidos de cociente serían I de emisor es la suma de I de colector más I de colector, acá va a estar así, I de colector está entrando, entonces I de emisor tiene que estar saliendo, eso hemos justificado ya con la ecuación fundamental. Entonces las dos ecuaciones para determinar el circuito híbrido para esta configuración serían las siguientes. Si utilizáramos, ¿no? Para la entrada, voltaje base colector va a ser igual a, escribiremos desde este punto, voltaje base colector va a ser igual a voltaje de entrada, sería igual a la cociente de entrada, en este caso, HIC por cociente de entrada, que sería I de base, más HRE por voltaje colector emisor. Voltaje emisor colector por voltaje de salida. Y la segunda ecuación diría, en este caso, menos I de emisor va a ser igual a HFC, aquí HRC, ¿no? Por si acaso, HFC por I de base más HOC por voltaje emisor colector. Entonces lo vamos a escribir así, voltaje emisor colector. Entonces ahí tendríamos la ecuación para mi circuito híbrido en la configuración colector común. Con esas ecuaciones podemos determinar el circuito híbrido para las tres configuraciones, para la configuración emisor común, la configuración base común y la configuración colector común. Para la configuración emisor común, entonces, el circuito híbrido sería el siguiente. Aquí vamos a tener a la entrada una resistencia, a la salida una fuente de tensión y eso representaría el circuito híbrido de entrada. Con un circuito equivalente de Thevenin, decíamos, ahí tenemos una fuente de tensión y una resistencia. Y a la salida consideramos un circuito equivalente de Norton, una fuente de tensión en paralelo con una resistencia. A la salida, de forma memotécnica, si quieren, utilizamos un circuito equivalente de Norton. Y las asignaciones de variables aquí serían más menos voltaje base emisor, este es HIE, por acá circula I de base y esta fuente de tensión vale HRE
HRE por voltaje colector emisor. Esta fuente, y acá tenemos más menos voltaje colector emisor, y aquí entra I de colector. Esta fuente de cociente vale HFE por I de entrada y de base, y esta resistencia 1 sobre HOE. Ese sería el circuito híbrido para la configuración emisor común. Para las tres configuraciones vamos a tener un circuito de Thevenin a la entrada, un circuito de Norton a la salida. Entonces voy a dibujar primero esos mis circuitos con fines didácticos. Entonces acá voy a decir una resistencia en serie con una fuente de tensión, y a la salida una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ahí va a estar. Y para la configuración colector común, de igual forma, vamos a considerar esos dos esquemas. Entonces me lo puedo copiar, ¿no? Esto voy a copiármelo, voy a decir copiar, por cómo va a tener la misma forma, ¿para qué voy a dibujar nuevamente? Entonces acá lo voy a copiar, solo que los valores, los elementos de los circuitos van a cambiar, ¿no? Para la configuración base común, más menos voltaje emisor base, por acá entra a la corriente de emisor, está saliendo, y de emisor, ese tiene que ser su sentido. Este es el parámetro HIB ahora, y esta fuente de tensión vale HRB por I de por voltaje de salida. A la salida tenemos el voltaje colector base. Entonces acá terminaremos de asignar las variables aquí. Van a disculpar. Esta fuente de tensión vale HRB por voltaje colector base. Entonces ahora sí lo dejo ahí. Para base común, la fuente de corriente vale HFB por I de emisor, corriente de entrada, y esta resistencia es 1 sobre HOB para base común. Para colector común, bajo la misma filosofía, más menos voltaje colector, base colector, voltaje base colector, y acá tengo a la salida más menos voltaje emisor colector. Las corrientes son I de base acá, si dibujaremos, I de base, y aquí tengo I de emisor. Los elementos de circuito son HIC, esta fuente de tensión, HRC por voltaje emisor colector, esta fuente de corriente HFC por corriente de base, y esta resistencia 1 sobre HOC. Entonces esos serían los circuitos híbridos para la configuración emisor común, base común y colector común. Estos circuitos tienen que memorizárselos para las tres configuraciones. Posteriormente vamos a considerar circuitos híbridos simplificados, que nos va a permitir determinar la solución de nuestros amplificadores de forma sencilla. Entonces, si consideramos hasta acá alguna consulta, alguna observación, ¿sí? Para base común, en el circuito de Norton, acá, ¿cuál de los signos? ¿El signo de la corriente? Ya entiendo su duda. Asignaremos la corriente más acá, aquí está I de colector, no habíamos anotado I de colector. Este signo menos está aquí en el circuito, en el sentido de la corriente de I de emisor. I de emisor tiene este sentido. Entonces, con ese sentido de corriente, esta corriente generaría esta caída de tensión, más menos. ¿Estamos de acuerdo? Esa corriente I de emisor está saliendo. Por nuestras reglas de circuitos, ¿recuerdan? Esa corriente I de emisor generaría esa caída de tensión. ¿En eso están de acuerdo? Entonces, si aplico mi ley de tensiones de Kirchhoff para el circuito de entrada, diríamos voltaje emisor base va a ser igual a, tendría que ser igual a las caídas de tensión, ¿no? Supuestamente acá tenemos más menos, así, ¿no? Con esa polaridad hemos definido mi circuito, pero aquí tengo una subida de tensión, entonces sería, en esa malla lo aplicaría de esta forma, ¿no? Solo con fines didácticos, ¿ya? Voy a realizar esta aplicación, ¿no? Voy a borrar esto, entonces diría subidas de tensión con términos eléctricos, voltaje emisor base más voltaje en HIB, que sería HIB por I de emisor, sería igual a caída de tensión, sería igual a HRB por voltaje colector base. ¿Están de acuerdo con esta ecuación? Ley de tensiones de Kirchhoff aplicaría. Está bien, ¿no ves? Subidas de tensión son igual a caídas de tensión. Subidas tenemos voltaje emisor base y voltaje en HIB para ese sentido de corriente de emisor.
emisor. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Entonces, si despejo de esa ecuación, esta es ley de tensiones de Kirchhoff, pueden criticar. Entonces, si despejo voltaje emisor base, va a ser igual a menos HIB por I de emisor más HRB por voltaje colector base. Ahí aparece el signo negativo. Ese signo negativo está implícito en el sentido de la cosiente de emisor, que es de salida. ¿Está despejada su duda? Para el circuito de Norton, el signo de la cosiente de I de emisor tiene que ser negativo, ¿no? Ya, la duda es aquí, ¿no? Eso tiene también su justificación. Acá, ¿no? Voy a borrar. Gracias por la aclaración de su compañero. Aquí tendríamos que decir menos I de emisor, ¿no? Así sería, ¿no ve? En realidad, pero comentarles que esto causa confusión. En realidad acá esta ecuación se escribiría de esta forma, ¿no? Menos HFE por I de emisor, así se escribiría. Entonces, para evitar toda esta confusión, en la configuración base común se realiza el siguiente desarrollo. HFE, ¿no? Aquí HFB, perdón, HFB, ¿no? Entonces, para evitarnos este convenio de los signos, se va a observar también que HFB en el cálculo de los valores va a resultar ser un valor negativo. Tal vez tengo acá, creo, los valores de referencia. Por ejemplo, voy a volver a la presentación anterior. Podemos considerar algunos valores de referencia para los parámetros híbridos para las tres configuraciones. Esto pueden obtener en sus textos también de referencia. No me acuerdo en cuál de los dos textos. Dan algunos valores de referencia en los dos, creo, para que nosotros tengamos una idea de qué valores van a ser estos valores de los parámetros híbridos, de qué valores van a tomar. Por ejemplo, el parámetro HI, la impedancia de entrada, como esa impedancia se va a medir en ohmios, ¿no? Y para la configuración emisor común dice que el valor medio es de 1.1 kilo. Para la configuración base común, un valor promedio, no es el que va a ser siempre, un valor promedio va a ser de 21.6 ohmios. Y para la configuración colector común, el valor de la impedancia de entrada es igual a 1.1 kilo. Para el parámetro HF, o sea, HFE, HRE, este parámetro HF, y no se nota bien, este parámetro HF, dice HFE es igual a 50, este sería HFE para la configuración emisor común. HFB dice que vale menos 0,89 y HFC tiene un valor promedio de menos 51. Acá voy a anotar bien, se nota muy bien, HFE. Y para el parámetro HR tiende a 0 para todos los parámetros, pero un valor exacto sería, por ejemplo, para la configuración emisor común es 2.5 por 10 a la menos 4, para la configuración base común 2,9 por 10 a la menos 4. Para estas dos configuraciones, base común y emisor común, HRE tiende a 0. Entonces, en el circuito híbrido simplificado vamos a anular esa fuente de tensión porque ese valor va a tender a 0. HO también va a ser de un valor pequeño, va a ser igual a 25 microsiemens para la configuración emisor común y 0.5 microsiemens para la configuración base común y 25 microsiemens para la configuración colector común. Como nos interesa la impedancia de salida, su inverso, 1 sobre HO, que va a tener unidades de ohmios. Para la configuración emisor común va a ser 40 kiloohmios, para la configuración base común aproximadamente 2 megaohmios y para la configuración colector común 40 kiloohmios. Estos son los valores de referencia. Alrededor de estos valores van a oscilar mis valores de los parámetros híbridos para las distintas configuraciones. Los parámetros importantes a considerar es HR tiende a 0 y a 1 sobre HOE va a tender a infinito. Para nosotros va a ser un valor grande. Esto va a tender a infinito. ¿Por qué? 40 kiloohmios comparado con 1 kiloohmio, que va a ser el valor de la carga, va a ser muy grande. 2 megaohmios, mucho más aún. Entonces, con estas consideraciones y estos valores de referencia, posteriormente vamos a reducir, vamos a obtener un circuito híbrido simplificado. Pero el punto de interés acá es el siguiente. Estábamos justificando el circuito en la configuración emisor común. En la configuración base común. Para la configuración base común,
para base común, si observan, HFB es igual a menos 0,98. Tiene un valor negativo. Entonces, y además en mi circuito híbrido equivalente, acá según la aclaración que realizaba su compañero, en esta parte tenemos un signo negativo y acá la corriente ha cambiado de sentido. Entonces, para evitar esos inconvenientes de signos, resulta que se sigue el siguiente convenio para la configuración base común. El circuito híbrido que vamos a emplear para la configuración base común es el siguiente. Con este concepto concluimos la clase de hoy. Van a disculpar por las interrupciones. El circuito híbrido para la configuración base común, pues aquí voy a poner para base común, va a ser el siguiente. Para base común vamos a considerar estos sentidos de circulación de cosas, el circuito híbrido ya va a ser el siguiente. Vamos a realizar una modificación en el sentido de la corriente, siempre considerando un circuito equivalente de Thevenin a la entrada y un circuito equivalente de Norton a la salida. Entonces a la entrada voy a tener más menos voltaje emisor base, y este va a ser HIB. Esta fuente de tensión vale HRE por voltaje colector base, y esa fuente de tensión va a valer HFB por I de emisor. Recuerden, aquí ya no hay signo negativo. Si observan, esta resistencia va a valer 1 sobre HOE, y acá vamos a tener más menos voltaje colector base, y acá I de colector, y le vamos a cambiar de sentido a la corriente, y aquí vamos a tener I de emisor. Le hemos cambiado el sentido de la corriente, y aquí vamos a utilizar el valor absoluto de HFB. Como HFB va a ser negativo, vamos a utilizar el valor positivo de HFB para mi circuito híbrido. Entonces, con ese cambio voy a poder utilizar el sentido de voy a invertir el sentido de la corriente. La corriente va a ingresar en mi cuadripolo y voy a utilizar un valor positivo para HFB. Si observan acá, el valor real de HFB para mis parámetros híbridos es un valor negativo. Acá HFB es igual a menos 0,98, pero en mi solución de mis problemas voy a utilizar un valor positivo para HFB. Entonces, con ese convenio voy a cambiar mi sentido de corriente de emisor. Si observan un problema, pueden revisar la solución de un problema para la configuración base común, le cambian de sentido la corriente, acá la corriente de emisor, y utilizan el valor absoluto de HFB. HFB ya va a ser positivo, y así nos evitamos el cambio de signo. ¿Estará claro ese concepto que estamos queriendo transmitir? Escucho observaciones. ¿Sí? H o B, ¿no? Ya, entonces quedaremos en algo. El circuito híbrido para base común que vamos a utilizar es ese va a ser el circuito híbrido. Y el valor de HFB siempre va a ser positivo. Como HFB va a ser positivo, entonces le cambiamos el signo de el sentido de la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Para que se cumpla mi ecuación fundamental. Si no, no se cumpliría el valor de la ecuación fundamental. Una de las ecuaciones fundamentales, I de emisor es igual a I de colector más I de base. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.